Bueno, antes de comenzar, lo que me gustaría señalar que la ponencia que vamos a presentar en el día de hoy está inspirada tanto en el trabajo final como posterior artículo que realizamos un grupo de profesionales en el módulo de formación para funcionarios de instituciones de control externo en materia de evaluación de políticas públicas, de los que hoy está tanto presente Francisco, que me acompaña en la presentación, como Santiago, que ha mostrado la primera ponencia en este grupo. Dado el tiempo que tenemos, yo creo que todo lo vamos a agradecer, entonces voy a reducir bastante, es decir, que me voy a ceñir a dar como las ideas principales y básicas, porque creo que todo lo vamos a agradecer. La primera de las cuestiones a abordar serían las razones que justificarían incorporar esta herramienta, el modelo ISAN, a la actividad de auditoría operativa en las instituciones de control externo. No voy a dar las razones, sino que me voy a ceñir ya a lo que sería la conclusión, que es lo que incorpora ISAN. ISAN incorpora una nueva metodología que va a permitir a los auditores el realizar las auditorías operativas con cierto enfoque evaluador. A lo largo de toda la mañana, en este último tramo, hemos asistido a diferentes presentaciones de fiscalizaciones en las que de manera recurrente se ha utilizado el hecho de que se están haciendo auditorías con ese enfoque evaluador. Incluso en la mesa redonda, Eduardo Ruiz de Intosai hacía referencia, cuando hablábamos de las auditorías de los fondos europeos, hacía referencia al hecho de que había que trasladarlas frente a las técnicas de financiera y cumplimiento, también había que trasladarla al ámbito operativo con enfoque evaluador. Es decir, que creo que podría dar razones, pero creo que está más que justificado. Partiendo ya de lo que sería la propia metodología, me gustaría hacer referencia en el ámbito del modelo ISAN, que constituye un manual, qué tres instrumentos metodológicos son los que nos va a proporcionar. Por un lado, va a llevar a primera línea dos dimensiones: el análisis de las partes interesadas, el enfoque integrado de gobierno. Así que, como lo que nos va a mostrar es una serie de herramientas que van a facilitar lo que es la ordenación y realización del trabajo por parte de los equipos de auditoría a través de diferentes matrices, de manera concreta tres: la de partes interesadas, la de planificación y la de hallazgo. El modelo ISAN se va a basar en 5 principios, que ven ustedes ahí en la transparencia, que es un modelo que está centrado en resultados, en la medida en que la auditoría de desempeño no se va a centrar en entidades, proyectos, programas o procesos, sino en la propia interacción que existe entre ellos y teniendo en cuenta por objeto el logro de los resultados intersectoriales. Por otro lado, reconoce la diversidad de las entidades fiscalizadoras en términos de mandato, capacidades, tamaño, contexto local. Por lo tanto, constituye un modelo flexible y que da consejos prácticos aplicables a todas. Es un modelo que se basa en las normas internacionales, en las ISAIs, y que, por tanto, lo que proporciona es una orientación acerca de la manera de cumplir con los requerimientos establecidos por las normas internacionales para las diferentes etapas del proceso de auditoría. El cuarto de los principios sería que es un modelo inclusivo en el sentido que tiene en cuenta las necesidades de las distintas entidades fiscalizadoras, así como sus capacidades. Y el quinto y último sería que constituye el valor agregado, ya que a lo largo de todo el proceso se va a hacer hincapié, y de nuevo pongo el término, en partes interesadas claves para garantizar la relevancia de las auditorías y aporta orientación para obtener un impacto de las mismas. Vuelvo, hablaba de 3 herramientas o 3 instrumentos. Voy a hablar ahora de los 2 primeros. El modelo ISAN trae a primera línea 2 dimensiones. Hablábamos de la incorporación en la auditoría, de la visión de las partes interesadas y, por otro lado, del enfoque integrado de gobierno. Aunque en la segunda parte Francisco nos va a presentar la matriz, sí que de manera muy somera diría que los auditores, respecto a las partes interesadas, los auditores van o tienen que considerar los mecanismos y plataformas disponibles para la participación de las partes interesadas. Deben identificarlas, así como la interrelación. Y todo ello lo que conlleva es una mejora del conocimiento de la coherencia e integración entre los planes, programas y acciones que van a estar destinados a la consecución de los objetivos perseguidos. También va a facilitar el que los auditores tengan un mayor acierto en las preguntas a las que ha de responder, así como en las conclusiones de los trabajos.
Por último, me referiré al enfoque integrado de gobierno. Básicamente, el referirse al enfoque integrado de gobierno lo que trata es la problemática de la fragmentación en el sector público y en sus servicios. Con ello, lo que persigue es aumentar la integración, la coordinación y la capacidad. En este tipo de auditoría, los auditores deben tener en cuenta la diversidad de entidades del sector público, las interconexiones y mecanismos de colaboración, coordinación y comunicación entre ellos. Y debe proporcionar una imagen integral de las acciones emprendidas en los diferentes niveles gubernamentales. Y esta perspectiva del enfoque integrado de gobierno lo debe hacer bajo dos perspectivas de coherencia. A nivel vertical, es decir, en todos los niveles gubernamentales, y a nivel horizontal, teniendo en cuenta las interdependencias entre dimensiones, sectores, la gestión de compensaciones y prioridades entre políticas contrapuestas. Si lo aplicamos al ejemplo que hablábamos de la universalización de la educación de 0 a 3 años, el establecer un enfoque integrado de gobierno, como muestra la imagen, lo que significaría es que la auditoría debería abarcar los diferentes esfuerzos emprendidos, por un lado, por la Administración General del Estado a través de los diferentes ministerios, entre los que tendrían que estar aquellos responsables de la educación, el bienestar social o la Agenda 2030. De igual modo, se deberían analizar los esfuerzos de las distintas entidades, abarcando gobiernos regionales y entidades locales. Y más aún, lo que la auditoría debería examinar es el modo en que estos diferentes actores van a cooperar, van a colaborar y se van a comunicar entre sí. Creo que he reducido, pero las ideas principales que es lo que quería trasladar, es decir, lo bueno de esto es que como tienen ustedes lo que es la metodología y tienen el manual, pues el que esté interesado no tiene más que acudir al manual para ver las cuestiones, ¿vale? Con ello cedo la palabra ya a Francisco, que va a dar un poco la visión más de la última parte de las matrices. Buenas tardes. Está abierto, está cerrado, ¿verdad? El micro está abierto. Vale, está abierto, sí. Buenas tardes. Comentar, claro, que a diferencia de los anteriores ponentes, lo que hemos planteado nosotros es hemos planteado un método a través del método ISAM, un ejemplo de lo teórico de lo que podría ser la aplicación de la auditoría operativa a la educación de 0 a 3 años. Una educación que es voluntaria, además no gratuita, y en la que existe gran dispersión en la normativa y en el desarrollo de las distintas comunidades autónomas, a lo que se une la tradicional delegación de competencias de las comunidades autónomas hacia las corporaciones locales, con un enfoque desde las corporaciones locales más asistencial que educativo, de tal forma que la educación de 0 a 3 años se imparte en jardines infantiles, en jardines de infancia, quiero decir, escuelas infantiles, guarderías, etcétera. Partiendo de que es un planteamiento teórico, y SAM lo primero que nos plantea, igual que esto sí es común a otras metodologías, que planteemos los objetivos a través de unas preguntas principales y unos subobjetivos a través de esas subpreguntas. Nosotros, en este caso, en este modelo teórico, hemos considerado como 3 objetivos fundamentales. Uno de ellos sería la planificación y el desarrollo normativo que se ha llevado a cabo para la implantación de la educación de 0 a 3 años, si realmente existen unos mecanismos de financiación que pueden soportar esa implantación, y también si hay algún estudio sobre los resultados o evaluaciones de los resultados alcanzados. Una vez tenemos definidos estos objetivos según la metodología ISAM, aquí viene para nosotros la gran novedad. La matriz que se plantea antes incluso de la planificación, que es una matriz en la que se desarrolla y se hace un estudio muy profundo sobre todo cuáles son estas partes interesadas en lo que sería la implementación de la educación de 0 a 3 años. Yo la voy a desarrollar en 3 transparencias porque la verdad que es un trabajo bastante profundo el que se ha de hacer. Se ha de recopilar todas aquellas partes interesadas que tienen un papel que desarrollar en su implantación y también, evidentemente, que tienen un interés. Pues
nosotros empezamos a diseñar, por ejemplo, desde, digamos, de lo que es la administración del Estado, por distintos ministerios, el Ministerio de Educación, tendríamos que contar con él, el Ministerio también que tiene las competencias del bienestar social, tendríamos que hablar de los gobiernos autonómicos, incluso dentro de cada gobierno autonómico, tendríamos que tener en cuenta no solo aquellas consejerías que tienen competencia en educación, sino también aquellas que tienen competencias, digamos, transversales o horizontales, como pueden ser las consejerías de lo social, que tienen una incidencia realmente en la implicación y en la implantación de esta educación. También tendremos que tener en cuenta las entidades locales, evidentemente los consejos escolares, las asociaciones de padres, la dirección de los centros, las familias. Esto sería el desarrollo de un poco, digamos, en tres partes, lo que sería todo lo que serían las partes interesadas, que es la gran novedad realmente justo con el enfoque integral de gobierno de lo que es esta metodología ISAM. Una vez tenemos bien definido todas las partes interesadas, comenzaríamos con lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestros trabajos de auditoría operativa, es decir, con la planificación. Esta planificación también el módulo ISAM nos lo permite hacer a través de una matriz cumplimentando una serie de columnas con una serie de información que desarrollaré en las siguientes transparencias, pero yo quizás, como vamos pues muy justo de tiempo, me voy a centrar quizás en dos puntos que para mí son claves, ¿no? Lo de los criterios. Nosotros estos objetivos, por ejemplo, que nos hemos planteado en este ejemplo teórico, lo hemos planteado, fíjense, en una auditoría operativa donde no aparece en ningún momento el criterio de eficacia y eficiencia. Es decir, aparece el criterio de coherencia, aparece el criterio de participación, el de cobertura, es decir, coherencia, si todas las políticas desde la administración del Estado, de la administración autonómica, locales, es coherente, tanto a nivel vertical e incluso si dentro de cada una de estas administraciones a nivel horizontal pueden ser coherentes también con otras políticas, como comentaba, del ámbito de lo social. Y también si han participado realmente, si han participado estas partes interesadas directa o indirectamente en el diseño de esas estrategias, de esas políticas, de esa normativa para la implantación, y a su vez si al final esta política va a llegar y va a dar cobertura a toda la población. Realmente, si obtenemos conclusiones sobre esto, estamos obteniendo unas conclusiones muy relevantes sin hablar de eficacia y eficiencia. Con lo cual, esta metodología ISAM nos permite alcanzar objetivos que normalmente nosotros no nos estamos planteando, pero que también, evidentemente, aquí podríamos incluir la eficacia y la eficiencia, pero no necesariamente. También, otra cuestión importante para mí son las limitaciones. Evidentemente, ya se ha hablado aquí en las ponencias anteriores, que este tipo de auditorías necesitan de unos recursos especiales. Necesitaríamos de especialistas y sobre todo necesitaríamos llegar a hacer una serie de trabajos distintos de los que estamos habituados. Es decir, no valdría con la carta de solicitud de información, no valdría con buscar en fuentes secundarias los boletines, las normativas, las publicaciones, en las web, no. Tendríamos que hacer un trabajo profundo de entrevistas y de cuestionarios. De hecho, eso sería, ya lo tendríamos hecho en parte cuando tuviésemos que definir esa primera matriz de partes interesadas. Al igual que todas estas partes de la auditoría, ISAM también nos plantea, para reflejar los hallazgos, otra matriz donde estarían los criterios, las evidencias, las causas y los efectos. Sigo, yo, por ejemplo, de hecho, en este ejemplo teórico, simplemente acudiendo a lo que era la parte de planificación y teniendo información de fuentes secundarias, pues ya obtuvimos hallazgos bastante relevantes, como les comentaba al principio. Por ejemplo, la gran dispersión normativa que existe en lo que es el desarrollo que ha hecho cada comunidad autónoma de esta educación de 0 a 3 años, lo cual, esa causa tiene efecto en que no se pueda plantear un sistema financiero o presupuestario homogéneo en cada una de las comunidades autónomas, o tampoco se pueda garantizar si realmente esa educación va a llegar a toda la población. Esto simplemente desde la planificación, ¿no? Otra cosa es que hiciéramos pruebas ya sustantivas y evidentemente pues los hallazgos serían de mayor calado.
con estos hallazgos, bueno, todas esas matrices serían en las que se desarrollan todas las columnas de esa matriz de hallazgos, llegaríamos a lo que sería pues, lo más importante, ¿no? La formulación, lo que serían las conclusiones y las recomendaciones. En este caso, la importancia de las recomendaciones se vinculan más que con los efectos, con las causas. Es decir, realmente si nosotros logramos modificar las causas, realmente vamos a modificar el impacto. Entonces, el ISAN es muy insistente en esto y ahí, bueno, tienen un esquema un poco simplificado, pero donde se ve que la retroalimentación de las recomendaciones es con las causas más que con los efectos. Y para concluir, porque sé que vamos muy justitos de tiempo, ahí tienen un resumen de todo lo que ya ha comentado Nuria, de todo este valor añadido, donde básicamente, además de ese criterio de gobierno integrado, se tienen en cuenta las partes interesadas. Yo lo que quiero hacer un alegato final, que yo creo que esto lo tenemos que tener claros todos, que realmente se puedan hacer auditorías operativas no solo de eficacia y eficiencia, sino con criterios de cobertura, de equidad, de coherencia, etcétera, con mucho más calado, mucho más valor añadido, no solo para las asambleas legislativas a las que nosotros estamos obligados a dirigirnos o a los gobiernos, sino fundamentalmente para el ciudadano, que debe ser el destinatario final de nuestros resultados. Y a su vez, seguramente con este análisis tan profundo de las partes interesadas lograremos una mayor aceptación y realmente de estas recomendaciones, no solo en la Asamblea Legislativa, sino también en el ciudadano, que nos dará a su vez un mayor valor añadido a las funciones que desarrollamos y al trabajo que tenemos encomendado. O sea que yo creo que la revolución tiene que empezar por nosotros. Muchas gracias.